Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola a todos, ¿cómo están? Me alegro de estar de vuelta con todos ustedes. Les hablo desde Baracaldo, Bilbao, España, aquí en el norte. Para que algunos me sitúen, los que no conocen esto, estamos casi pegando a Francia. Te da la provincia de Vizcaya, después la provincia de Guipúzcoa, que capital San Sebastián, seguramente que algunos lo conocen por el Festival de Cine, y luego pues ya está, estamos a yo creo que 100 y poco kilómetros de la frontera con Francia. Bueno, pues hoy es viernes 8 de noviembre del 2024 y son ahora aquí precisamente las 18:06 de la tarde. Bueno, presentar en lo primero lo que veamos el próximo lunes, Dios mediante, que va a ser de este mismo libro que vamos a compartir hoy, Deuteronomio, Segunda Ley, Discurso 1, veremos el capítulo 11, que nos habla de uno de los gigantes, el Og de Basán, ¿verdad? Y después vamos a ver el siguiente capítulo, que es muy, muy interesante, la historia del monte Hermón, donde se manifestaron los vigilantes, donde se quisieron hacer pasar por los hijos de Dios. Vamos a ver la diferencia entre Sión con S y Zión, o Sión con S, sin acento, o Sión, que se puede decir que sería el falso sionismo, y el verdadero sionismo escrito con acento, Sión, que es el monte Hermón. Veremos también ahí los ángeles, como hemos dicho, que pecaron en el monte Hermón, los que se mezclaron con las hijas de los hombres y todo eso. Conocen esa historia de Génesis 6. El problema Nefilim continúa en la actualidad, porque ellos han perdurado hasta esto, a pesar de que hubo la exterminación con el diluvio. Se las arreglaron, no sabemos cómo, para aparecer de nuevo después del diluvio, y aunque los exterminaron prácticamente al 100% con David y todo eso, se conoce la historia de David contra Goliat, pues sin embargo de alguna forma los que quedaron se han continuado pues multiplicando o procreando, y claro, con el paso de las generaciones, pues esa altura y todas esas cosas pues se ha ido diluyendo, y ahora más o menos pues se puede decir que hay apariencia normal. Saben que hay algunas personas que incluso hay un apellido que se llama 6 dedos, como dice que quizás como aquellos gigantes también tenían 6 dedos, que quizás pueda venir de por ahí. Bien, veremos la falsa manifestación de los hijos de Dios que hicieron estos vigilantes. Vamos a ver también el monte Hermón y el ave fénix. Vamos a saber de dónde viene eso del ave fénix, que es precisamente estos que mueren, digamos, y resurgen de las cenizas. Vamos a ver la relación con la francmasonería ocultista de estos Nefilim. Vamos a ver algo de la masonería. Vamos a ver el año 2012, por qué tenía tanta importancia, que está relacionado precisamente con los Nefilim. Era cuando ellos decían que se iban a manifestar al mundo, y a raíz de ese año 2012 pues ocurrieron cosas. Y en fin, esos son los dos capítulos que veríamos el viernes, Dios mediante. Si hoy pues vamos a ir creo que es a la página 43, si mal no recuerdo, vamos a ver el capítulo 9, Moab y Madián, y el siguiente, el capítulo 10, que no sé ahora cómo es, enseguida llegaremos ahí. Bueno, pues queridos míos, vamos allá. Metámonos en harina. Capítulo 9, Moab y Madián. Bueno, antes de eso quiero decirlo otra vez, cuando sigo teniendo problemas con el tema del sonido. Hoy estaba conversando con el hermano y amigo José Luis ahí en Ciudad de México,
en un chat por Telegram, en un video chat, y parece ser que al mover la pantalla, él me estaba viendo perfectamente, pero me dice que me tuve que mover y levantarme y moví la pantalla, moví el ordenador, el portátil, y luego me dice que ya parece que me escuchaba muy bajito. Entonces él me ha sugerido que quizás, como yo tengo el micrófono en la pantalla en la parte de arriba, pueda ser debido a que hay alguna conexión mal, que la tarjeta de sonido no esté mal o que esté algo flojo por ahí. En fin, no sé, pasa también, yo pensaba que no sabía qué podía ser. Pedí también sopitas el otro día y ayer o anteayer me di cuenta que resulta que el tema de lo que yo no había tocado, ¿no? La configuración del micrófono y demás, pues vi que estaba el micrófono pues puesto al mínimo casi de entrada. Yo entonces no sé cómo me dio por mirar la configuración, la miré y resulta que estaba abajo. La he corregido, no sé si va a ser eso suficiente o vamos a tener que comprar otro micrófono o llevar el ordenador a que le cambie la tarjeta de sonido. No sé, pero bueno, el asunto es que vayan saliendo los vídeos, aunque sea con problemas, y aunque los tenga muchas veces, pues eso, que editar 2 veces para aumentarles el volumen. En fin, cosas que el Señor nos trae quizás para que no corramos tanto. Bien, Moab y Madián. Capítulo 9. Como señalamos anteriormente, el primer discurso de Moisés fue interrumpido por una inserción entre paréntesis de Esdras en Deuteronomio 2 del 10 al 12, con el fin de darnos datos de fondo sobre los antiguos habitantes de Moab y del monte Seir. Los moabitas estaban aliados con los madianitas en esos días. La tierra de Madián estaba más al sur en el lado este del Golfo de Acaba, pero al parecer un gran asentamiento de madianitas se había trasladado a Moab, porque nos encontramos con que los dos grupos estaban asesorados por Balaam al mismo tiempo. Números 22:7. Cuando Balaam dio el consejo de provocar a Israel a pecar, fueron las hijas de Moab, Números 25:1, las que los invitaron al sacrificio y a cometer fornicación. Sin embargo, el relato a continuación se centra en una mujer madianita, Números 25:6, a quien un líder israelita llamado Zimri había tomado, Números 25:14. Ya saben, así que luego, no sé si quién fue, no sé, Abiatar se llamaba, no me acuerdo, que uno de los hijos de Aarón lo traspasó con su lanza a los dos, ¿no? La mujer era también la hija de uno de los líderes de Madián, Números 25:15. Es probable que este acuerdo entre los dos líderes estuviera destinado a cimentar una alianza política. Parece que su papel de liderazgo también los hizo más responsables ante Dios. Dios dijo en los versículos 17 y 18, «Sed hostiles a los madianitas y golpeadlos, pues han sido hostiles a vosotros con sus ardides». Entonces Moisés llevó a cabo el segundo censo de los hombres de guerra en el desierto, Números 26, para prepararse para la guerra. Guerra contra Madián. Por extraño que parezca, en la guerra que siguió en Números 31, nos encontramos con que Moab ni siquiera se menciona. En cambio, la guerra se dirige a Madián. Dice así: entonces el Señor habló a Moisés diciendo: tomad completa venganza de los hijos de Israel sobre los madianitas. Entonces hicieron guerra contra Madián. Bueno, hay puntos suspensivos por ahí que estamos destacando lo que nos interesa nada más. Y mataron a los reyes de Madián, puntos suspensivos. Los 5 reyes de Madián, puntos suspensivos. También mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. Es casi como si Moab se hubiera transformado en Madián. Tenemos la impresión de que los madianitas eran la población dominante, sobre todo cuando leemos que había 5 reyes de Madián. El nombre Madián significa contienda o lucha. Como tipo profético, este incidente habla de la lucha en la iglesia hacia el final de la edad de Pentecostés, pues que es el campamento de Moab, llega casi al final de ir a la tierra prometida, del viaje a la tierra prometida, y así nosotros en nuestro viaje como la iglesia a la tierra prometida, pues estamos en esos campamentos finales. En el campamento final, la contienda se entrelaza con la inmoralidad de Moab y la enseñanza o consejo de Balaam
como nos dice Apocalipsis 2:14. En su raíz, toda lucha en la Iglesia es causada por la anarquía en algún área, porque la anarquía, viene del griego anomia, sin ley, ¿verdad?, es cualquier cosa que no se ajusta a la imagen de Cristo y su carácter. Continúa diciendo el Dr. Jones: creo que también es significativo que hubiera 5 reyes de Madián. 5 es el número de la gracia, y así los reyes de la contienda en la Iglesia utilizan específicamente la gracia como arma en contra de la ley, para justificar su supuesto derecho a pecar, es decir, a transgredir la ley. Cruzando el arroyo de Zered, con Z, Zered o Zered. Siguiente epígrafe. Deuteronomio 2, del 13 al 14, continúa diciendo: levantaos ahora y cruzad el arroyo de Zered, de Zered, sí. Así que cruzamos el arroyo de Zered. Ahora también el tiempo que se tomó para nosotros venir de Cades Barnea hasta que pasamos el arroyo de Zered fue 38 años. Hasta que toda la generación de los hombres de guerra perecieron dentro del campamento, como el Señor les había jurado. Por otra parte, la mano del Señor estaba en contra de ellos para destruirlos desde dentro del campamento hasta que todos perecieron. El arroyo de Zered estaba en la frontera entre Moab y su vecino del norte, Amón. En el cruce del Zered, Israel se trasladó de Ige a Barín, Lin, para abreviar, o Lige o Ige, no sé cómo se leerá eso, se dice Lin para abreviar, a Dibón Gad, su campamento 38, 38. En la lista, números 33-45, ¿no? Sin duda, Moisés vio la conexión numérica entre los 38 años y su campamento 38. 38 años hemos tardado y resulta que este es el campamento, pues 38 también. Los 12 espías habían dado su informe 1 año y medio después de que Israel salió de Egipto, dejando solo 38 años y medio para los que se quedaron en el desierto de acuerdo con el juicio de Dios. Ellos salieron de Egipto en abril del año 2448 desde Adán. Erigieron el tabernáculo 1 año más tarde en el mismo mes y luego marcharon hacia Cades Barnea. Los 12 espías reconocieron la tierra 40 días y trajeron las primeras uvas maduras, números 13-20, mostrando que era septiembre del 2449. Esta era la época de las fiestas de otoño, técnicamente el inicio del siguiente año 2450 y el jubileo 50 desde Adán, que son 50 por 49. Bueno, me está viniendo a la cabeza lo de la inmoralidad de Moab y el campamento ese. Creo que lo tocamos hace poquito en el libro de las 70 semanas. Es uno de los campamentos últimos de la Iglesia por lo que nosotros hemos pasado, la inmoralidad rampante que vino sobre todo pues básicamente de la fecha del Estado de Israel, vino toda la degradación y luego han venido pues todo esto, de la ideología woke, la homosexualidad y todas estas cosas, ¿no? Les recuerdo eso en la semana 70 de Daniel, que en los últimos capítulos que hemos grabado hace poco. Así que aunque su tiempo total en el desierto fue de 40 años, su tiempo de juicio fue solo 38 años, que datan desde Cades Barnea. Este número 38 es el número bíblico para el trabajo o mano de obra, ya sea en el sentido positivo o negativo. Debido a que el juicio de Israel estaba vinculado a Adán por el ciclo de 50 jubileos, el juicio de Israel era similar al trabajo que Dios impuso a Adán en Génesis 3:19. Asimismo, en ambos casos, esta sentencia a trabajar debía terminar con un reposo sabático. Adán, sus hijos y su heredad debían trabajar durante 6 días, es decir, 6000 años, antes de entrar en el reposo de Dios. Estamos en la época de entrar en el reposo de Dios, como saben ustedes, de cruzar el Jordán, la iglesia de este tiempo final, Finisterre,
o fin de la tierra, o lo último de la tierra al borde del Jordán. Así se titula en la revelación que el Señor me dio, el libro que ustedes ya saben que tienen aquí, que pueden descargar gratuitamente o comprarlo en Amazon. Bien, decíamos, Adán y sus hijos y su hogar debían trabajar durante 6 días, es decir, 6.000 años antes de entrar en el reposo de Dios. Del mismo modo, Israel se negó a entrar en el reposo de Dios en Cades Barnea, por lo que su reposo en la tierra prometida se pospuso mientras trabajaron en el desierto durante 38 años. Esto presagió el periodo del desierto de la Iglesia del Nuevo Testamento, porque Hebreos 4, del 8 al 9 dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, él no habría hablado de otro día después de ese. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Por lo tanto, vemos el contraste entre el trabajo, número 38, y el reposo, 7 y 50. Los jubileos y los sabas, los periodos de 7 años. Moisés también hace hincapié en el hecho de que la mayoría de las personas fueron condenadas a morir en el desierto por negarse a entrar en el reposo de Dios. Nos negamos a quedarnos quietos y entrar en el reposo, queremos seguir luchando. Por eso, hasta que los hombres de guerra no cayeron en el desierto, el pueblo de Israel no pudo cruzar el Jordán. Cada año el día de la expiación sería su recordatorio de ese fracaso en entrar, porque ellos quedaron obligados a apartar ese día como un día de ayuno, llanto y arrepentimiento por la pérdida de su jubileo. Perdieron el jubileo de entrar en el reposo y, por lo tanto, en vez de ser un día de júbilo, valga la redundancia, pues se quedó en un día de expiación, de arrepentimiento, llanto y ayuno. Esta sentencia ha continuado en la Iglesia del Nuevo Testamento, porque claro, estamos los 40 años de la Iglesia, los 40 años de Saúl, tipifica también los 40 jubileos de la Iglesia. Así una vez por cada generación, desde el día de Pentecostés hasta nuestros días, han muerto en el desierto sin ver la promesa de Dios, el cumplimiento de la fiesta de tabernáculos. No obstante, al igual que con el antiguo Israel, ha habido algunos vencedores a través de los años, como Caleb y Josué, que se levantarán de entre los muertos al sonido de la trompeta, el primero de Tisri, el día de las trompetas, la fiesta de las trompetas, de forma que puedan estar vivos cuando la fiesta de tabernáculos se cumpla 2 semanas después. Sí, así hemos andado en la edad de Pentecostés. El Señor levantaba un líder que realmente se atrevía a pasar por todo el fuego de Dios hasta llegar a cruzar el Jordán y morir a la carne, y entonces el Señor lo investía con una unción especial y venía un avivamiento. Pero como era un avivamiento con levadura, como dice Levítico 23, la ofrenda de primicias de trigo llevaba levadura y por lo tanto pues es una fiesta leudada. Entonces la levadura tarde o temprano se extendía, y la masa era leudada, el pecado aparecía y se apagaba el fuego y se apagaba el avivamiento. Entonces el Señor pues tenía que levantar a otra generación, otro líder, y así tiro porque me toca, ¿verdad? De oca a oca y tiro porque me toca, de avivamiento en avivamiento y tiro porque me toca. En cambio, cuando comience el avivamiento final de tabernáculos, no va a acabar, porque tabernáculos es una fiesta sin levadura. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Se nos dice en Números 33:45 que Israel cruzó el arroyo de Ceret a su campamento 38 en Dibón Gad. Más tarde esto se convirtió en una ciudad construida por los hombres de la tribu de Gad, Números 32-34, y se convirtió en parte de la herencia de las tribus al este del río Jordán. Fue nombrado así para distinguirlo de otro asentamiento en el territorio de Rubén, que también era llamado Dibón, Josué 13:9. Perdón. Recordemos que Rubén, Gad y la mitad de Manasés heredaron las tierras al este del río Jordán. Siguiente epígrafe: no hostigarás a Amón, es lo que les mandó el Señor, no hostigar a Amón. Moisés con uno de los hijos de Lot, como saben, Amón, y el otro era Edom. Amón, Edom, Amón, ¿cómo era? Amón, Moab y Edom, algo así. Eso es, sí. Amón, Moab y Edom.
Moisés continúa en Deuteronomio 2, 16 al 19. Así aconteció cuando todos los hombres de guerra finalmente habían perecido de entre el pueblo, los hombres de guerra que se empeñan en buscar los avivamientos por la fuerza de la carne, los que bregan en la religión, en la fuerza de la carne, en lugar de esperar en Dios y estarse quieto y dejar que Dios haga las cosas y nosotros simplemente seguirle, no entrar en el reposo, son capaces de quedarse quietos porque en realidad no tienen fe de que Dios va a hacer las cosas. Bien, cuando todos los hombres de guerra finalmente habían perecido de entre el pueblo, que el Señor me habló diciendo, pasarán sobre Arnón, la frontera de Moab en la actualidad, y cuando lleguéis frente a los hijos de Amón, no los molestéis ni los provoquéis, porque no os daré nada de la tierra de los hijos de Amón como posesión, porque yo la he dado como posesión a los hijos de Lot, los descendientes del hijo mayor Amón y después del hijo Moab, que son los amonitas y los moabitas, descendientes de Lot. Amón y Moab fueron los dos hijos de Lot. Les había dado la tierra como posesión, por lo que no debían ser desposeídos. De acuerdo con el diccionario de la Biblia de John Davis, página 507, dice, poco antes de la llegada de los israelitas, Sejón, rey de los amorreos, les había arrebatado la tierra de pastoreo al norte del Arnón, del arroyo Arnón, aunque el país aún se recuerda como una tierra de Moab, confinando a Moab durante un tiempo al país al sur de Arnón. Así que cuando Israel pasó alrededor de Edom, permanecieron en el lado norte del río Arnón. Ellos estaban técnicamente en la tierra de Moab, pero había sido ocupada por los amorreos. Este es el territorio que Israel tomó para la herencia de Rubén. La frontera con Moab fue respetada en el Arnón. Bien, vamos al capítulo 10. Esdras explica los cambios de nombre. Deuteronomio 2 del 20 al 23 es otra explicación entre paréntesis o parentética insertada en el discurso de Moisés, donde Esdras da más antecedentes en relación con los habitantes originales de la tierra de Amón. Dice el versículo 20, también es considerada como la tierra de los gigantes, los Refaim, no sé si dice Refaim o Refaim. Los Refaim anteriormente vivían en ella, pero los amonitas los llaman zonzomeos, un pueblo tan grande, numeroso y alto como los hijos de Anak, ¿saben? Los Anakim, pero el Señor los destruyó delante de ellos, y ellos los desalojaron y se establecieron en su lugar, así como lo hizo para los hijos de Saúl que habitan en Seir, cuando destruyó a los horeos de delante de ellos, y ellos los desposeyeron y se establecieron en su lugar hasta el día de hoy. Los sabeos que vivían en aldeas hasta Gaza, los captoreos que vivieron en Captor, los destruyeron y vivieron en su lugar. Los refaitas, como he dicho, o Refaim, fueron el resultado de los matrimonios ilegales de Génesis 6:1 al 4, donde dos tipos de seres se cosían, se unían juntos, como su nombre indica. Refaitas quiere decir coserse. Esta raza de gigantes llegó a ser conocida como zonzomeos o conspiradores, como Gesenius define el nombre. Lo más probable es que su nombre fuera otra referencia a Génesis 6, en el sentido de que los hijos de Dios conspiraron para violar la ley con sus matrimonios ilegales. Los hijos de Dios, que eran esos seres que en realidad pues de hijos de Dios no tenían mucho, ¿verdad? Los amonitas los derrotaron y los zonzomeos se habían extinguido por el tiempo de Moisés. Los filisteos, siguiente epígrafe. El versículo 23 habla entonces de los abeos que vivían en las aldeas, aldeas hasta Gaza. Fueron derrotados y desplazados por los filisteos que habían emigrado de Canaán a la costa de Captor, es decir, de Creta. Amós 9:7 también habla de los filisteos de Captor.
Génesis 10, del 13 al 14, nos dice que los filisteos descendientes de Midre, el hijo de Cam, que se convirtió en el progenitor de los egipcios, Misraim, entre paréntesis, los egipcios, entre paréntesis, Misraim. Por lo tanto, los filisteos estaban relacionados con los egipcios, pero se establecieron en Creta y también en el mar Egeo. Eran conocidos como pueblo del mar, y como tal se establecieron en muchas costas. Los filisteos trajeron con ellos las formas superiores de arte y, más importante aún, el uso del hierro. Esto les dio una ventaja militar sobre los cananeos y más tarde sobre los hijos de Israel, que todavía estaban limitados por el bronce. Aleación de cobre reforzado con estaño, el bronce. En los días de Moisés, los filisteos tuvieron una pequeña pero bélica colonia a lo largo de la costa sur de Canaán. Éxodo 13:17 dice: y aconteció que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, a pesar de que estaba cerca, porque Dios dijo: no sea que el pueblo cambie de opinión cuando vea la guerra y se vuelvan a Egipto. Así pasa a muchos que llegan al borde del Jordán, pero tienen que vencer los gigantes, los ídolos, algunos, especialmente los ídolos afectivos, a lo mejor un problema con una esposa o con el hijo que no se quiere dejar atrás por las razones que fueran, o con el esposo, según toque, problemas de tipo económico, eso de tener que vivir en dependencia total de Dios y no depender del pie para regar la tierra, ¿verdad?, sino depender de lo que cae del cielo, que estaba condicionado a que nosotros estamos bien en relación con el Señor, ¿no? Pues lamentablemente era así, ¿no? Bien, hubiera sido mucho más rápido para Israel entrar en Canaán por el camino, es decir, la carretera principal, pero eso habría conducido directamente a un conflicto con esta colonia filistea. Aunque la población filistea todavía era relativamente pequeña allí, eran militarmente fuertes ya que tenían armas de hierro y carros. Alrededor de un siglo antes de que Saúl fuera coronado rey, una batalla naval importante tuvo lugar entre Egipto y la marina filistea de Creta. Los filisteos perdieron y los egipcios capturaron a muchos de ellos. Estos filisteos fueron colocados en el sur de Canaán, aumentando sustancialmente su presencia filistea allí. Por lo tanto, en el momento en que el rey Saúl fue coronado, los filisteos eran fuertes. Israel no pudo expulsar a los filisteos y Saúl fue muerto en la batalla contra ellos, pero David los hizo tributarios de su reino. Los filisteos no destruyeron totalmente a los sabeos, pero al parecer los humillaron e incorporaron los restos a su nación. Cuando Israel conquistó Canaán, no conquistaron todo el territorio. Josué 3:1 nos dice que cuando Josué era viejo, el Señor le dijo: queda mucha tierra por poseer. El versículo 3 nos dice que los sabeos aún no se habían conquistado. Ellos y los filisteos no fueron conquistados hasta el tiempo de David. Estos sabeos eran gigantes y así permanecieron distintos de los filisteos, pero todavía eran filisteos por ciudadanía. Josué logró destruir a la mayor parte de los gigantes Anaquín, hijos los descendientes de Anac, que se habían asentado en Hebrón, porque leemos en Josué 11:22, ningún anaceo o Anaquín quedó en la tierra que fue conquistada de los hijos de Israel. Solo en Gaza, en Gad y en Asdod permanecieron algunos. Es probable que Goliat, el gigante que mató David, fuera un remanente de aquellos sabeos vivos entre los filisteos, un resto, ¿no? Goliat vivía en Gad, una ciudad filistea de Gaza. 1 Samuel 17:4. Cuando David asumió el desafío de Goliat a un duelo, le preguntó: ¿quién es este filisteo incircunciso? 1 Samuel 17:25. Aunque era un filisteo por nacionalidad, era un Anaquín, probablemente de los sabeos por genealogía, por su raza, ¿no? Sejón, rey de los amorreos, otro gigante al parecer. Moisés continúa su discurso en el versículo 24 diciendo: levantaos, salid y pasad por el valle del Arnón,
mirad, he entregado a Sejón, o Seón, si es con la H muda, yo siempre lo he pronunciado Sejón amorreo, rey de Hesbón, y su tierra en vuestras manos. Comenzad a tomar posesión y lidiad con él en batalla. Este día comenzaré a infundir el espanto y el miedo de vosotros a los pueblos de todo el mundo bajo el cielo, que cuando escuchen el informe de vosotros, temblarán y estarán angustiados por causa de vosotros. Este rey amorreo había tomado la porción norte de Moab, de los moabitas anteriores, Números 21-26. Dios permitió esto con el fin de dársela a los hijos de Israel sin tener que desplazar a ningún moabita. Aún así, Dios instruyó a Moisés a que diera a Sejón una oportunidad para evitar la guerra y así permanecer en el territorio que había conquistado. Dice el versículo 26, así que envié, Moisés, se entiende, mensajeros desde el desierto de Cademot a Sejón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo, déjame pasar por tu tierra, voy a viajar solamente por el camino, no voy a desviarme hacia la derecha o hacia la izquierda. Vosotros nos venderéis comida por dinero para que podamos comer y agua también. Nos daréis por dinero para que nosotros bebamos. Solamente déjanos pasar a pie, al igual que los hijos de Esaú que habitan en Seir y los moabitas que habitan en Ar hicieron por nosotros hasta que crucemos el Jordán a la tierra que el Señor nuestro Dios nos está dando. Hay una lección importante en esto. Dios le dijo a Moisés que había dado la tierra de Sejón a Israel. Muchos pueden suponer por esto que Dios había dado a Israel el derecho automático de hacer la guerra a Sejón. O sea, que nunca nos debemos precipitar, sin ninguna acción diplomática. Es decir, te voy a dar esto, pero primero tienes que hacer las cosas bien, y bueno, luego si se rechaza por las buenas, pues entonces ya vendrán las malas, ¿no? Pero existían procedimientos adecuados y leyes de la guerra que tenían que ser respetados. Deuteronomio 20:10 dice, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le ofrecerás condiciones de paz. En otras palabras, los ataques furtivos no son permitidos bajo la ley bíblica. Si un país ha hecho mal a otro, deberán hacerse todos los esfuerzos para asegurar las condiciones de paz. La paz es reconciliación. Se debe hacer justicia por todos los males y en última instancia toda justicia ante las naciones debe ser definida de acuerdo a la justicia divina. Si los reyes no se ponen de acuerdo y no hay mayor autoridad en la tierra a quien se pueda hacer apelación, entonces los reyes deberán apelar a Dios. El problema viene, por supuesto, cuando cada nación tiene su propio Dios nacional, cuyas leyes difieren de las que se revelan en las Escrituras. Esos dioses eran nacionalistas y no se preocupaban por la justicia internacional, sino por el aumento de la riqueza, el poder y el territorio de su propio pueblo elegido. Por tanto, es poco probable que cualquiera de estas otras naciones habrían hecho lo que hizo Moisés. Moisés pidió a Sejón el paso seguro que estipula que Israel no robaría, el paso seguro que estipulaba más bien, que Israel no robaría la comida o el agua de los amorreos por el camino. Prácticamente todas las naciones en ese día habrían actuado de acuerdo a su propio interés sin tener en cuenta la justicia real. El Dios de Israel es obviamente muy diferente en su carácter de los dioses de las otras naciones. El estándar de justicia de Yahvé, establecido por su ley, no era nacionalista de esa manera, sino que estaba destinado a emerger como la norma divina de justicia internacional. Mas Sejón, rey de Hesbón, no estaba dispuesto a permitirnos pasar a través de su tierra, porque el Señor, tu Dios, había endurecido su alma y obstinado su corazón, a fin de entregarlo en tu mano, como lo está todavía hoy. Y el Señor me dijo, mira, yo he comenzado a entregar a Sejón y a su tierra en tus manos.
Empezad a ocuparla para que poseáis la tierra. El acto soberano de Dios de endurecer el corazón de Sejón trae muchos puntos interesantes. En primer lugar, nos recuerda cómo Dios trató con el faraón antes, incluso antes de que Moisés regresara a Egipto para enfrentarse a Faraón. Dios le dijo en Éxodo 7:3, pero yo endureceré el corazón de Faraón para que yo pueda multiplicar mis señales y mis maravillas en la tierra de Egipto. Desde la perspectiva terrenal, a Israel no se le permitía hacer guerra contra Sejón sin algún tipo de acción provocativa necesaria. Israel tenía que seguir la ley de Dios en esto. Sin embargo, desde la perspectiva celestial, Dios permaneció soberano en su capacidad de provocar a Sejón a hacer la guerra contra Israel, dando así a Israel una causa legítima contra Sejón. No hay duda de que el corazón obstinado de Sejón lo metió en problemas. Sejón suponía que el Dios de Israel era tan nacionalista como su propio Dios, así que supuso que Israel pretendía atacar a los amorreos porque eso es lo que él mismo habría hecho si la situación se hubiera invertido. En otras palabras, él interpretó los motivos de Israel de acuerdo con el ídolo de su propio corazón. Esto lo metió en problemas porque su paranoia, la paranoia es una motivación de temor, estar motivados por el temor, provocó el desastre que él había tratado de evitar. Y nos salió Sejón al encuentro, él y todo su pueblo, y nos presentó batalla en Jahaz. Mas Yahvé, nuestro Dios, lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y las destruimos con sus hombres, mujeres y niños, no dejamos ninguno. Solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado. Desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en el valle, hasta Galaad, no hubo ciudad que escapase de nosotros. Todas las entregó Yahvé, nuestro Dios, en nuestro poder. Solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a todo lo que está a la orilla del torrente de Jabo, ni a las ciudades del monte, ni a lugar alguno que Yahvé, nuestro Dios, nos había prohibido. Dios no permitió a Israel tomar la tierra de los hijos de Amón, porque ellos, al igual que los moabitas, eran hijos de Lot. Sin embargo, la conquista de Sejón los llevó a la frontera de Basán. Og, rey de Basán, entonces se sintió amenazado y fue a atacar a Israel. Bueno, queridos amigos y hermanos, esto es lo que teníamos para hoy. Como les dije, para el próximo día los capítulos 11 y luego el 12, que les hemos anunciado al comienzo del vídeo. Solo me queda desearles un feliz de semana en la paz de Dios y en el gozo del Señor, que el Señor los bendiga a todos, que el Señor ilumine sus entendimientos, sus espíritus con la luz maravillosa de la Shekinah, que saben que es más profunda que la de la menorá de Pentecostés, y emplazarles hasta el lunes, Dios mediante. Y hasta entonces, pásenlo bien.